Estamos con Josep Otón, autor de Laberintia, un libro publicado por Mensajero que a los 3 meses ya salió publicada la segunda edición. Y yo tengo que decirte, Josep, que me he leído el libro, que me resulta trepidante, que he llegado hasta el final sin poder detenerme. Es interesante, es muy ameno, y me gustaría empezar preguntándote pues, por el título del libro. ¿Por qué has escrito este libro? ¿Por qué Laberintia? Bueno, es una historia muy larga, ¿eh? Este libro, yo creo que me ronda antes de pensar yo de escribir un libro. Como digo en el postscriptum, al final, que explico un poco los entresijos de la edición del libro, del proceso creativo, del proceso de cómo han ido surgiendo las ideas. Es un libro que en el fondo es un homenaje a El nombre de la rosa de Umberto Eco, que supongo que también habrás leído. Sí. Pues ya verás que hay muchos guiños al nombre de la rosa. Yo leí hace unos 30 años El nombre de la rosa, me fascinó. Soy profesor, como bien sabes, entonces trabajaba yo con mis alumnos El nombre de la rosa para hablar del mundo medieval, pero siempre me quedaba la idea de decir, bueno, esto que ha dicho Umberto Eco también se puede interpretar de otra manera. Y me quedó como la idea, ¿no?, de hacer como una especie de diálogo con Umberto Eco, que al principio lo hice de una forma de un artículo que publiqué en su momento, pero que ahora, 30 años después, ha sido la idea de decir, ¿y por qué no hago una novela? Una novela que intente hacer guiños al nombre de la rosa, una novela fantástica de la que admiro y que me ha enseñado muchísimo, pero también entrar como, bueno, pues cosas que no estoy todo de acuerdo o que lo veo de otra manera. Entonces, pues eso, ese diálogo con Umberto Eco para hablar pues de este fascinante mundo de los laberintos, del monasterio medieval, del mito de Teseo y el Minotauro, ¿no? Toda esta realidad cultural nuestra, pues un poco intentar sacar interpretaciones, significados, mensajes. Sí, justamente porque a mí una de las cosas que más me ha gustado y a la vez inquietado y que me han enganchado profundamente es todo el tema del monasterio, todo este ambiente de monasterio, ambiente monacal, que también Umberto Eco en su libro... Sí. ¿Qué pretendes decir tú? ¿Por qué este ambiente? Bueno, primero porque es el ambiente que utiliza Umberto Eco, primero de todo. Luego, a mí el mundo monacal me gusta mucho el monasterio de Poblet, ¿no? Y luego porque el monasterio en el fondo es como un pequeño microcosmos, es un lugar donde está todo reflejado. Desde la vida cotidiana, y hay escenas de la vida cotidiana en el monasterio, del comedor, ¿no? Pero también no solo somos vida cotidiana, ¿no? Miramos más allá, miramos un horizonte, nos elevamos, ¿no? Y entonces el monasterio durante siglos ha sido el crisol de la cultura, ¿no? La matriz de la cultura, ¿no? El lugar donde se gestaba el pensamiento. Y entonces ha sido como una reflexión del monasterio como un lugar que genera pensamiento. Y ahora pues podemos hablar de otro tipo de monasterios, ¿no? El pensamiento se genera en otros sitios, ¿no? Y en concreto, el monasterio, claro, es un monasterio cristiano, también es una reflexión sobre el cristianismo. Sí. De ahí las dos figuras, ¿no? Un personaje, ¿no? Fray Diego de Alcántara, un inquisidor, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en cristianismo pensamos en los inquisidores, ¿no? Ese pensamiento, digamos, estereotipado, dogmático, cerrado... Oscuro, ¿no? Incluso. Claro, incluso oscuro. Y a veces pensamos que en la Edad Media era así, pero en la Edad Media había muchos personajes. He inventado esta abadesa, ¿no? La María Angélica de Portofino es un personaje inventado porque refleja muchísimos personajes de la Edad Media, muchas mujeres, Angela de Foligno o Hildegard von Bingen, que eran, bueno, gente con una gran libertad de pensamiento y que hicieron una gran aportación a la cultura europea, ¿no? Bueno, y entonces el monasterio y estos personajes que son un poco reflejos, personajes del nombre de la rosa, pues permiten este diálogo, ¿no? En esta forma de pensamiento, digamos, más estricto, más rígido, ¿no?, que tiene el cristianismo y que tienen todas las escuelas de pensamiento. Todas las escuelas de pensamiento, ¿no? Ríete tú, porque la historia nos ha dado muestras de que a veces cuando alguien tiene una idea, sus discípulos o los discípulos del discípulo lo convierten en algo rígido y estático, ¿no? Pues bueno, pues como el cristianismo pues ha tenido esta dimensión, la tiene, pero también tiene esa otra de creatividad, de abertura, de espíritu, ¿no?, de libertad de pensamiento, ¿no?, de aportación a la cultura. De hecho, un poco la protagonista, la Madre Angélica de Portofino, es un poco como esta mujer creativa, como nos decías, ¿no?, también. Sí, fíjate, cómo de alguna manera
retoma la idea del mito del laberinto original, de Teseo y el Minotauro, claro, siempre hablamos de Teseo y el Minotauro, y Ariadna. Sí. Claro, y Ariadna. Ariadna es esa mujer que tiene esa intuición de cómo salir del laberinto. O sea, Teseo es el héroe, pero le falta esa idea clave, ¿no?, para saber escapar del laberinto. Teseo representa el hombre valiente, ¿no?, el héroe griego, ¿no?, una especie de Hércules, pero sin la sabiduría femenina, ¿no?, de esa mujer que es Ariadna, sin esa astucia, no es capaz de salir, ¿no? Pues de alguna manera Angélica de Portofino representa esto, ¿no?, esta sabiduría de hombre y de mujer, ¿no?, de hombre y de mujer, esa astucia, esta capacidad de jugar con las ideas y que nos sacan de nuestros laberintos, ¿no?, nos sacan de nuestros embrollos, nos sacan de nuestras situaciones complicadas, ¿no? Y de alguna manera es como defender que el ser humano, en medio de las complicaciones de la vida, en medio de las complicaciones existenciales, políticas, de las que sea, bueno, tiene esa luz, ese hilo de Ariadna, que le ayuda a salir de los entuertos, ¿no?, de los problemas, de los conflictos, ¿no?, y que gracias a esa luz pues hemos progresado como sociedad. Y es por eso un poco el mito que escribe sobre el mito, perdón, de Teseo y el Minotauro. Sí, porque, claro, la Berintia, claro, es un monasterio medieval, con muchas referencias al Teseo y al Minotauro, porque el mito, este mito de la antigüedad clásica, nos permite hacer muchas interpretaciones, ¿no? Sabemos lo literal, ¿no? Un laberinto donde hay un monstruo que es el Minotauro, un héroe ateniense, Sí. Que va, que lo mata, que libera de un impuesto que era pagar con 12 jóvenes atenienses, ¿no?, que eran sacrificados por el Minotauro, etc., ¿no? Hay un mito ahí. Yo creo que nuestra sociedad adolece de mitos. Nos hace falta otra vez los mitos, ¿no? Ahora tenemos los mitos, digamos, de los cómics, de los mitos televisivos, sí, etc., ¿no? Superhéroes. Eso que es, exacto, ¿no? Y tenemos que volver a mirar a los clásicos, a los antiguos, a los mitos del mundo griego y también del Antiguo Testamento, ¿no? Todo ese mundo mitológico o de relatos un poco legendarios, pero que nos hablan de nosotros mismos. Y el mito, si pervive a lo largo de los siglos, es porque nos dice cosas importantes de nosotros. Entonces yo un poco en el laberinto he intentado presentar el mito de Teseo y el Minotauro como que hay muchas posibles interpretaciones, es una máquina de generar interpretaciones. Seguramente hay una base histórica. No sé si has pensado, Teseo, ¿quién es? El hijo del rey de Atenas. Y el Minotauro, el hijo del rey de Creta. ¿Y qué pasó históricamente? Pues que los griegos conquistaron Creta. ¿Sabes? El príncipe ateniense vence al príncipe cretense, digamos, ¿no? Y siempre los vencedores se presentan a sí mismos como los portadores de la civilización, de la libertad, y los otros son unos monstruos, ¿no? Los que pierden pasan a la historia como monstruos, ¿no? Un poco, pues hay ese significado que seguramente es histórico, pero luego nos habla de muchas cosas, ¿no? Es la victoria del orden sobre el caos, ¿no? Fijaos, el laberinto es un orden dentro de un caos, sí, de un aparente caos, pero hay un orden. Es la victoria, digamos, de la civilización, de la razón, contra lo irracional. Es la victoria del pensamiento griego, ¿no?, contra la superstición, ¿no?, porque el Minotauro representa ese mundo supersticioso, sí, es por una maldición de un dios. Hay muchas interpretaciones. Y en la Berintia también presento, por ejemplo, las interpretaciones que hicieron en la Edad Media, ¿no? Teseo no deja de ser un nuevo Adán, sí, un nuevo Jesús, ¿no?, que desciende a los infiernos. Hay un descenso a los infiernos donde está el Minotauro. Hay muchas interpretaciones, ¿no? Si viniéramos ahora más a nuestra época, pues podríamos hacer una interpretación psicoanalítica, ¿no?, que son los Minotauros, ¿no?, quiénes son nuestros Teseos, quién es Ariadna. Pues bueno, la idea un poco es presentar este mito porque los mitos están cargados de significado y que a cada uno de nosotros, en cada circunstancia, en cada época, nos va transmitiendo un mensaje. Y yo pienso en el público también, bueno, pienso que llega mucho al público adulto, de hecho yo me he enganchado desde el principio, pero ahora estoy pensando en esto que me explicas, pienso en el público quizá más joven también. Tú como profesor, ¿piensas que los mitos, las leyendas, todo esto que me estás explicando, tiene que volver a hablarse en las aulas? ¿Tú hablas de esto con tus alumnos? Sí. Mira, yo soy profesor, como bien dices, llevo muchos años en la docencia y tenemos tal fascinación por la tecnología que nos hemos olvidado de las humanidades.
y hay que recuperar las humanidades. La Berintia es una defensa de las humanidades, de recuperar el pasado griego, también a la cultura cristiana, para no creyentes, porque la cultura cristiana ha aportado muchísimo a la sociedad y a la cultura occidental, ¿no? Y sentirse retratado con las palabras de otro, sentirse retratado en las palabras que igual fueron pronunciadas hace 2000, 3000 años, 4000, palabras que son muy antiguas y que resuenan dentro de nosotros. Yo La Berintia en un primer momento pensé para mis alumnos, es decir, era una novela juvenil, pero claro, yo soy autor de ensayo, y entonces empecé a escribir, no podía frenar, no podía autocensurarme, no podía reprimir mi necesidad de explicar ideas de fondo. Entonces, ¿qué hice? Hice una primera versión y la pasé a unos cuantos alumnos. Qué interesante. Sí, y la probé. Entonces, la he probado, bueno, y de lo que ellos me comentaban, pues me encuentro a faltar esto no lo acabo de entender, ¿por qué has puesto este personaje? O sea, tuviste un feedback, de tus alumnos. Tuve un feedback, sí, un feedback que ha durado años, Yo empecé a escribir La Berintia hace 5 años, que es un libro de larga gestación. Entonces, con los alumnos pues hemos ido descubriendo, ¿no? Me daba cuenta que no entendían, entonces soy profesor y por tanto tengo muy presente la didáctica, entonces hay muchas ideas, muchas incursiones en la didáctica, ¿no? Voy a explicar esto para que entiendan bien qué es un monasterio, para que entiendan bien el mito, no doy por sabido casi nada, cuál es el mito del Minotauro, está explicado dentro de la trama, palabras que pueden resultar un poco complejas, pues con el contexto se explican y se entienden más, y entonces, bueno, pues entre las aportaciones de ellos, y lo fui trabajando, ¿no? Y luego, cuando salió publicado, me hizo mucha gracia un alumno mío, que lo había leído hacía 2 años, ahora tiene 16 o 15, debía tener 13, cuando lo leyó le dije, oye, sí, muy jovencito, le dije, oye, que ha salido publicado este libro, dice, el libro que tú leíste, que te pasé en manuscrito, en fotocopia, ha salido publicado, dice, oye, qué bien, digo, uy, no te veo muy contento, porque es un chico un poco expresivo, y muy bajo, pero poco expresivo. Digo, oye, que no te veo contento. Sí. ¿Que no te gustó? Sí que me gustó. Ay, pero es que no te veo entusiasmado. Sí. Y me dice, mira, me saca el móvil. Y dice, mira, aquí tengo copiada una frase del libro que me impactó. O sea, se lo había leído, sí, con 12, 13 años, 2 años antes, y se guardó una frase del libro. Que le quedó a él. Que le quedó a él. Y eso me hizo pensar mucho, ¿no? Entonces, he pensado dinámicas, he pensado un PowerPoint que he colgado en YouTube, con frases del libro, porque pienso que hay la historia, pero luego hay esas frases, ¿no? Que, bueno, algunas son mías, otras no, Y en el posescrito digo cuáles no son mías y cuáles a quién se las debo, ¿no? Bueno, pues si alguien quiere trabajar las frases, porque a veces necesitamos frases que nos impacten, ¿no? Que resuenen por dentro. Bueno, pues quisiera también que La Berintia, aparte de una novela amena o trepidante, o interesante o entretenida, fuera también, bueno, pues una manera de aportar frases, aportar ideas, bueno, para reflexionar. Me gustaría que fuera, pues eso, como el Pequeño Príncipe, ¿no? Un libro en principio sencillo, hombre, pero que dice cosas profundas, ¿no? Muy profundas, sí. No sé si has leído también mi libro La mística de la palabra. Sí. Pues en La mística de la palabra hay una frase que yo creo que es lo que intento cumplir en La Berintia, que es: la sencillez es el camino a la profundidad. Y a veces confundimos las cosas complicadas con las cosas profundas. Y a veces las cosas profundas son sencillas. Pienso yo en el mismísimo Evangelio, dice cosas muy sencillas, que son muy profundas. Y las cosas sencillas te llevan a ir más a fondo, ¿no? Que las cosas sencillas no son las que entiendes a la primera. Entiendes algo a la primera, pero vas entendiendo cada vez más profundamente, ¿no? Te vas adentrando más en el significado de esa frase, de esa idea, de esa imagen. Claro, yo ahora tengo la sensación de que tengo que volver a empezar. ¿Hoy? ¡Oh, qué bien! Porque con todo lo que me explicas, bueno, es un libro que da mucho de sí y que además seguramente hay que volver a leerlo para meditar muchas cosas. Estas frases que dices... Esto que me estás diciendo, pues no eres la primera persona que me lo dice. O sea, mucha gente me dice, lo he leído de un tirón. Claro, esto es lo que debe pasar al principio, ¿no? Claro, porque engancha. Pero luego dices, ostras, cuando vas descubriendo, y el posescrito ya a punto, qué ideas hay de fondo, qué reflexiones hay de fondo, pues mucha gente lo vuelve a leer.
lo vuelve a leer y descubre, o sea, más profundidad en el libro, ¿no? Donde hay en apariencia pues, un relato casi de misterio, de intriga y tal, bueno, descubre una reflexión de fondo, bueno, que yo quisiera que ayudara a la gente a pensar, ¿no? El objetivo de la Berintia es incentivar la reflexión, ¿no? Claro. Y hacer que, bueno, pues dar herramientas para que la gente, para que el lector piense. No, yo de hecho ahora que me hablas del post-scriptum, es verdad, se me iban ocurriendo cosas, necesitaba aclaraciones y al llegar al final del libro, en el post-scriptum, bueno, nos explicas cosas que ayudan a esa interpretación, ¿no? de durante la lectura, que, bueno, que a veces quizá no has acabado de comprenderlas del todo, ¿no? Yo creo que ayuda mucho el post-scriptum. ¿Lo hiciste con esa idea? Sí, fue una idea del editor, de mi editor, de Ramón Alfonso, que me dijo, cuando le presenté el libro y le expliqué, es que este libro tiene esta idea de fondo y tal, y dice, oye, escríbelo. Fue idea de él. Y entonces, bueno, escribí el post-scriptum después de haber escrito el libro, para revelar estas claves. Y hace poco ha salido una reseña de un amigo mío, tengo que decir que es amigo mío porque ha sido muy benévolo, ha tratado muy bien el libro, y dice una frase que me ha gustado mucho. Sí. Dice, Josep, cuando escribe ensayo, lo hace ameno como una novela. Y cuando escribe novela, la hace profunda como un ensayo. Qué bueno. Así, es muy benévolo, pero me ha gustado mucho esta idea. Entonces, el libro, pues el 90% de este libro, ¿no? De este libro concreto, el 90% es una novela, y al final hay ese post-scriptum donde le doy este toque de ensayo, ¿no? Para combinar esta doble dimensión mía de novelista, bueno, de aprendiz de novelista y de ensayista, ¿no? Porque son estas dos dimensiones, ¿no? Y, perdona, y se me ocurre otra cosa, Sí. es de Umberto Eco. Umberto Eco dice una cosa que a mí, al principio me preguntas por qué he escrito el libro, ¿no? Sí. Y hay una frase de Umberto Eco que a mí me impactó hace 30 años y que yo creo que está detrás de la Berintia, es: cuando has teorizado de algo, necesitas narrarlo. Y es la explicación de por qué que la profesora de semiótica escribió una narración o escribió narrativa que era El nombre de la rosa. Ya. Pues de alguna manera esta idea la tengo yo presente, es decir, hay gente que me conoce por otros libros y dice, claro, ¿por qué haces una novela? Pero una novela es para entretener. No, una novela es para profundizar en lo que ya he teorizado. Es decir, cuando he teorizado sobre unas ideas, o sea, detrás de esta novela en apariencia sencilla o de intriga o amena o que podía ser de aventuras, etc., está mi tesis doctoral. Hay como 14 libros escritos de reflexión, están ahí detrás. Lo que pasa es que ahora lo he narrado. Porque la narración te permite varias cosas. Una es llegar a mucha más gente. El público de la narrativa, incluso a público más joven. El público de narrativa es mucho más amplio. Esto por una parte, pero a mí, como autor, Sí. es un desafío. Es decir, si una cosa no la sabes narrar, igual es que no la has entendido. No sé si me explico. Es decir, cuando tú vives algo y no lo sabes explicar, no lo sabes narrar, no sabes construir el relato, y el relato es saber poner las ideas y los hechos en un orden, el orden, el laberinto, ¿no? En un orden, igual es que no lo has entendido. Entonces, para mí ha sido un esfuerzo de transformar ideas, reflexiones que están presentes en otras obras, en un relato, en una narración, unos personajes, en un escenario, pero que en el fondo nos están diciendo pues, lo que he escrito en otros libros, y que mis lectores de otros libros irán descubriendo, ¿no? Si se atreven a meterse en este laberinto que es la Berintia, Sí. y lo irán descubriendo. Y a propósito de esto, hay un momento en el que dices, ya está, he acabado, los personajes ya han dicho todo lo que tenían que decir. Qué difícil es eso. Yo creo que hay un momento que dices ya está, porque hay que decir en algún momento ya está. Pero cuando lo acabé de publicar, un amigo mío, un filósofo, que sabe mucha filosofía y tal, me dijo, está muy bien, dice, pero no haría falta el post-scriptum, porque entonces ya agotas, ya cierras el significado del libro. Y yo pensé, ostras, igual me he equivocado. Pero luego me di cuenta de que no. Que en el post-scriptum solo apunto ideas, que hay mucho más. Es decir, ahora que estoy comentando contigo, ¿no? Pues me van viniendo escenas del libro y a partir de lo que tú me dices, de lo que estoy diciendo yo, con nuevos significados. Es decir, no es un libro acabado, es un libro
para mí que provoca o que quiere provocar, a mí me provoca, yo que lo he escrito, ¿no? Y descubro luego hablando sobre el libro, comentando a veces que voy a colegios y los alumnos me preguntan cosas, o que hablo con amigos, con escritores, con filósofos y tal, con pensadores, descubro nuevos significados. Es decir, un libro que yo creo que no está en ese sentido acabado. La trama sí. La trama sí. Es un libro breve. Algunos me piden que haga una versión más amplia. Es un libro que se relee muy rápido porque es un libro breve. No sé si me atrevería a hacer un libro mucho más amplio y tal, ¿no? De detenerme más en los detalles. Pero a nivel de significado, que es lo que a mí profundamente me interesa, no es un libro acabado. Es un libro que yo ahora reescribiría el postscriptum añadiendo más ideas, más cosas, más significados. Sí, no, lo tengo clarísimo. Pues bueno, en realidad nos has explicado muchas cosas sobre el laberinto, pero me gustaría preguntarte concretamente sobre esta figura, la figura del laberinto. No te he hecho directamente la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta figura? ¿Por qué la figura del laberinto? ¿Qué significa para ti? Claro, es que fíjate, el laberinto es una figura tan sugerente. Sugerente, es decir, una figura que está que atraviesa la historia en culturas muy diferentes, desde la antigüedad, los griegos, los nórdicos, las catedrales medievales, los jardines ingleses del siglo XVIII, está presente, ¿no? Porque yo creo que nos vemos reflejados en el laberinto. El laberinto, de alguna manera, yo creo, porque si sobrevive el paso del tiempo, es porque encuentra eco en nosotros. Y refleja esto que somos nosotros un poco caos y un poco cosmos. Un poco algo desordenado que no sabemos por dónde vamos y un poco el orden, la civilización, la razón, ¿no? Y ese diálogo en esas dos cosas. Entonces el laberinto nos representa por una parte nuestro interior. Entonces yo que también he trabajado en temas de educación de la interioridad, el laberinto es el mundo interior. Es nuestro mundo de sentimientos, de ambivalencias, de ideas, de imaginación, de recuerdos, donde todo se mezcla, donde todo se confunde, donde no sabemos lo que queremos, ¿no? ¿Qué pasa a los adolescentes? Pues eso es un libro adecuado para que lean adolescentes, donde ven su propio proceso, pero también adultos. En la crisis de mitad de la vida, ¿no? Pues Fray Diego vive esta crisis en el libro, ¿no? Pues eso, que parece que te pierdes, ¿no? Entonces, el laberinto nos ayuda a eso. Nos ayuda a visualizar, es una imagen que nos ayuda a visualizar ese mundo caótico y ordenado que somos nosotros, ¿no? O el mundo, o el cosmos, ¿no? ¿Hay orden o hay caos? ¿No? Pues el laberinto nos ayuda a hacer esto y entonces es un símbolo inmemorial, es decir, de toda la tradición de la humanidad, ¿no? que va con nosotros, ¿no? Dicen que los primeros laberintos nacieron de cuando en la antigüedad, en Mesopotamia, hacían augurios o lo que sea, abrían a los animales, miraban las vísceras para predecir el futuro, ¿no? Y entonces al encontrar los intestinos, que tienen forma laberíntica. Entonces, es como decir, eso que está dentro refleja lo que hay fuera, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Lo que hay fuera afecta a nuestro laberinto interior. A veces vivimos en un laberinto exterior que nos afecta internamente, nos produce desazón, ¿no? O vivimos en un mundo ordenado que nos ayuda a ordenarnos internamente. El propio monasterio es un laberinto, es un laberinto ordenado, ¿no? Hay una escena en el libro donde explico cómo el monasterio se ordena a partir del sol, siguiendo el sol. ¿No? Pues es un laberinto porque es muchos lugares, pero hay un orden, ¿no? Entonces el orden exterior nos ayuda al orden interior, o no, o el orden exterior coarta la creatividad interior. Bueno, de alguna manera el laberinto me permite reflexionar sobre todas estas ideas, y por eso lo he encontrado muy sugerente. Y también sugiero, he colgado también una página web con las reseñas y con mucha información sobre el libro. He colgado también actividades, en actividades cómo construir un laberinto, cómo circular por un laberinto, cómo meditar, ¿no? Hacer un ejercicio de concentrarse, de relajarse, caminando por un laberinto. Es una aportación también a la educación el laberinto. Pues mira, yo te confieso que en mi adolescencia dibujaba muchos laberintos, incluso tomando apuntes en clase. A veces el bolígrafo y la mano se van y mientras estás escuchando e intentas entender las cosas, tenía tendencia a dibujar laberintos. Por eso la lectura de este libro también me ha fascinado en este sentido. Y
Y un poco tengo la sensación que entrar en este laberinto, como en el libro mismo, es un poco pues esta búsqueda de la verdad, del equilibrio en uno mismo. ¿Son valores universales? Son valores universales, claro. Es buscar el centro, ¿no? Hay dos tipos de laberinto. En el libro lo explico un poco, los laberintos por donde te pierdes, que es el laberinto donde estaba el Minotauro, Sí. o los laberintos de los jardines estos que te pierdes. Luego los laberintos de las catedrales, que es en las baldosas en el suelo, que vas caminando, caminando, parece que te pierdes, pero llegas al centro. Entonces, el laberinto de alguna manera plantea la posibilidad de que haya un centro, ¿no? Donde te encuentras a ti mismo, donde encuentras, entre comillas, la verdad, ¿no? Donde encuentras pues, algo que te ayuda a ordenarlo todo, que comprendes, ¿no? Que haces como una chispa, ¿no? Y dices, ahora lo entiendo, ¿no? Es un poco lo que le pasa de alguna manera a los personajes de este libro, ¿no? Sí. Que buscan este centro, ¿no? Y algunos lo buscan en la rigidez, ¿no? Pero es un centro de una exploración tuya, personal. Que no es algo aprendido que puedes memorizar, ¿no? La verdad no es algo que puedes memorizar, ¿no? Dice una frase, ¿no? La verdad se escurre, como cuando coges la arena en la playa, ¿no? Es decir, la verdad es algo que, bueno, que a veces tenemos una idea como una verdad como muy rígida, ¿no? Pero la verdad es algo que va creciendo en nosotros como una planta, también lo dice el texto, ¿no? Y este caminar por dentro del laberinto, este explorar el laberinto es lo que va haciendo que en nosotros vaya creciendo esta planta, esta semilla, es una imagen del Evangelio, ¿no? Una semilla de la verdad, ¿no? Y va tomando forma, ¿no? Va creciendo en nuestro interior. Pues muy bien, Josep. Yo quiero darte las gracias por estos momentos, por estas explicaciones que nos ayudan a comprender un poco más y a volver a fascinarnos por la lectura del libro. Y bueno, agradecerte este rato. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Vale.